Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una de las dinastías más importantes del cine mexicano, la familia de Anda. Desde sus inicios hasta el legado que continuaron sus hijos y nuevas generaciones, acompáñame. Raúl de Anda nació en 1908 en la Ciudad de México. Su infancia estuvo ligada al campo y a la charrería, lo que marcó profundamente su carácter y su presencia física. Desde joven desarrolló habilidades ecuestres, que más tarde resultarían fundamentales para los personajes que interpretaría en la pantalla. Antes de llegar al cine, su camino fue poco convencional. Formó parte de espectáculos itinerantes, como en el circo Ringling Brothers, donde recorrió distintos lugares y adquirió experiencia frente al público. Cuando regresó a México a principios de los años 30, encontró una industria cinematográfica en pleno crecimiento. Raúl inició como extra y actor secundario en diversas producciones. Su constancia y su interés por el medio lo fueron posicionando poco a poco. No quería depender únicamente de los papeles que le ofrecieran. Quería participar en la creación de las historias y entender cómo se construía una película desde adentro. Por eso comenzó a involucrarse en la creación de guiones. En 1937, cuando se convirtió en productor y fundó su propia compañía, lo que le permitió tomar decisiones creativas, elegir historias y construir una identidad propia dentro del cine mexicano. El verdadero punto de inflexión llegó en 1940, con la creación del personaje que definiría su trayectoria, el Charro Negro. Este personaje, fuerte, marcado por la tragedia y guiado por un sentido de justicia personal, conectó de inmediato con el público. Lo interesante es que Raúl no solo lo interpretó, sino que también escribió la historia, produjo la película, la dirigió y participó en su edición. Era una obra completamente suya. Durante la década de 1940, el actor y director se posicionó como uno de los productores más importantes del cine mexicano. Además, jugó un papel importante en el desarrollo de nuevos talentos. Dio oportunidades a actores y directores que más tarde se convertirían en figuras clave del cine mexicano. Su influencia también se extendió al ámbito institucional. Participó en la fundación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y ocupó cargos importantes dentro del sector. En el plano personal, su vida estuvo marcada también por su familia. Se casó con Otilia Serrano en 1936, con quien procreó 5 hijos, que terminaría profundamente ligada al cine. La tragedia llegó a su vida en mayo de 1960, cuando falleció su hijo mayor, Agustín de Anda, a manos del padre de su pareja sentimental, Ana Berta Lepe. Ese suceso marcó un antes y un después en la vida de Raúl de Anda. La pérdida no solo fue personal, sino también profesional, ya que veía en él a su heredero dentro de la industria cinematográfica. Agustín no era solo su hijo, sino su apoyo más cercano en el cine, su continuidad natural. Tras su partida, Raúl quedó muy afectado, y con el tiempo comenzó a enfrentar problemas con la bebida, lo que impactó directamente en su estabilidad y en su trabajo. Utilizando su influencia dentro del cine mexicano, impulsó un bloqueo profesional contra Ana Berta Lepe. Este veto, respaldado por otros productores, afectó seriamente la carrera de la actriz durante varios años. A pesar del dolor, Raúl de Anda no abandonó el cine. Continuó trabajando como productor y director, apoyándose en sus otros hijos, quienes poco a poco asumieron el papel que Agustín había dejado. De esta manera, logró mantener viva tanto su carrera como el legado familiar dentro de la industria. En 1991, recibió el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria, un premio que sintetiza décadas de trabajo en distintas áreas del cine. Raúl de Anda falleció el 2 de febrero de 1997 en la Ciudad de México. Ahora recordemos la vida de sus hijos y su descendencia. Agustín de Anda nació en 1933 en la Ciudad de México. Desde el inicio,
Su vida estuvo rodeada por el ambiente del espectáculo. Creció viendo de cerca cómo se hacían las películas, cómo se construían las historias y cómo funcionaba la industria. Durante la década de 1950, empezó a consolidarse como un actor joven con proyección. Tenía presencia, perfil de galán y una facilidad natural para integrarse en el tipo de cine popular que dominaba la época. Entre sus trabajos más importantes, destaca su participación en La cárcel de Cananea, una película que representó un punto clave en su carrera. Su actuación fue lo suficientemente sólida como para recibir reconocimiento internacional, obteniendo de manera póstuma un premio en el Festival de Cine de San Sebastián. Este hecho confirma que no se trataba únicamente del hijo de un productor importante, sino de un actor que comenzaba a destacar por mérito propio. A la par de su carrera cinematográfica, su vida sentimental estaba en un momento importante. Mantenía una relación con la actriz Ana Berta Lepe, con quien tenía planes de matrimonio. Su relación era conocida públicamente, y todo indicaba que estaban por comenzar una nueva etapa juntos. Sin embargo, su historia tuvo un desenlace trágico en 1960. Tenía apenas 26 años. Su muerte no solo impactó a su familia, sino también al medio artístico, que veía en él a una figura en crecimiento. Raúl de Anda Jr. nació en 1940 en la Ciudad de México. Participó en el cine como actor infantil, pero pronto entendió que su lugar no estaba únicamente frente a la cámara, sino detrás de ella. A diferencia de otros actores de su generación, su interés se inclinó hacia la producción y la dirección, áreas donde podía tener un mayor control creativo y empresarial. Aunque inició estudios en arquitectura en la UNAM, su destino terminó ligado por completo al cine. A principios de los años 60, dio sus primeros pasos como productor, participando en proyectos que le permitieron entender el funcionamiento de la industria desde adentro. Poco después, fundó su propia compañía llamada Radiant Films, donde produjo más de 100 películas. Se especializó en películas de acción, western, melodrama y comedia, géneros que conectaban directamente con el público, convirtiéndose en un director prolífico. Supo moverse con habilidad dentro de una industria cambiante, produciendo historias dinámicas, accesibles y con fuerte carga comercial. Trabajó estrechamente con sus hermanos Rodolfo, Antonio y Gilberto dentro de la empresa familiar, consolidando una dinámica en la que cada uno ocupaba distintos roles dentro de las producciones. Raúl mantuvo su vida privada alejada del ojo público. Se sabe que tuvo 3 hijos: Raúl, Marcos y Verónica de Anda. Marcos de Anda fue el único que siguió los pasos de su padre, participando en algunas películas en la década de los 90 como El jinete de acero y Recién casados, entre otras. Raúl de Anda Jr. se estableció en Mérida, Yucatán en sus últimos años, donde llevó una vida más tranquila, alejado del ritmo intenso de la industria cinematográfica. Falleció en 2019 a los 79 años, cerrando así una trayectoria larga y constante dentro del cine mexicano. Rodolfo de Anda Serrano nació en 1943 en la Ciudad de México. Desde niño, participó en diversas películas, lo que le permitió familiarizarse con el medio y desarrollar una presencia escénica desde muy joven. El verdadero impulso de su carrera llegó en 1960, cuando protagonizó El hijo del charro negro. A partir de ese momento, su imagen quedó asociada al cine de acción, al western mexicano y al melodrama popular. Durante décadas, fue uno de esos rostros constantes en pantalla, participando en una gran cantidad de producciones que lo convirtieron en una figura reconocible para el público. A lo largo de su trayectoria, no se limitó únicamente a la actuación. Siguiendo la lógica de su familia, también trabajó como productor, director y guionista. Su carrera fue extensa y versátil, participando en más de un centenar de películas y manteniéndose activo durante distintas etapas del cine mexicano, desde la época posterior a la época de oro, hasta el cine comercial de los años 80 y 90. Incluso,
logró proyectarse más allá de México, participando en producciones internacionales y adaptándose a los cambios de la industria. Su capacidad para mantenerse vigente durante tanto tiempo habla de un perfil profesional sólido, más cercano al trabajo constante que a la fama efímera. Rodolfo de Anda tuvo dos matrimonios conocidos. El primero fue con la actriz Patricia Conde, con quien compartió varios años y tuvo dos hijos, Patricia y Rodolfo. Posteriormente se separaron y más adelante formó una nueva relación con la actriz Mariagna Prats, con quien también tuvo una hija, Christian. En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse debido a diversos problemas, entre ellos, complicaciones relacionadas con hipertensión y otras afecciones. Finalmente, falleció en 2010 en la Ciudad de México a los 66 años. De sus hijos, Rodolfo de Anda Jr. fue quien tuvo mayor presencia dentro de la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, se desempeñó como productor, director y actor, consolidando una trayectoria propia dentro del medio. Es especialmente recordado por producir la exitosa serie El Pantera, así como por su participación en programas como Mujer Casos de la Vida Real. Falleció en 2023 a los 57 años, y su hija, Christian de Anda Prats, de 41 años, ha desarrollado una trayectoria propia dentro del ámbito artístico, aunque tomando un camino distinto al de su familia, consolidándose como artista visual y escritora. Antonio de Anda Serrano nació en 1949 en la Ciudad de México. A diferencia de otros miembros de su familia, su camino no se centró en la actuación, aunque tuvo una breve aparición frente a la cámara en su juventud. Estudió Ciencias y Técnicas de la Información en México, y posteriormente se especializó en fotografía cinematográfica en la Universidad de California, en Los Ángeles. Esta preparación marcó el rumbo de su carrera, diferenciándolo dentro de la dinastía de Anda como un creador más técnico que mediático. Sus primeros trabajos importantes fueron como fotógrafo de cine, iniciando con fotos fijas en producciones donde también participaban sus hermanos. Durante las décadas de los 70 y 80, Antonio de Anda se consolidó como un profesional clave en la fotografía cinematográfica, participando en decenas de películas. Su trabajo se caracterizó por su eficiencia y su capacidad para adaptarse a los ritmos del cine comercial, especialmente en producciones de acción y drama. Colaboró en proyectos vinculados a la industria estadounidense. Con el paso del tiempo, decidió dar el salto a la dirección, aunque su etapa como director fue más breve. Ocupó cargos importantes en asociaciones de productores y formó parte de instancias relacionadas con el reconocimiento del cine nacional. Su papel dentro de la industria no fue únicamente artístico, sino también organizativo. A lo largo de su vida, Antonio de Anda también se convirtió en un guardián del legado familiar. Conservó materiales, documentos y memoria del trabajo de su padre, contribuyendo a preservar una parte importante de la historia del cine mexicano. En el plano personal, su vida se mantuvo lejos del foco público, por lo que no existe información de sus matrimonios o si tuvo hijos. Antonio de Anda Serrano falleció en 2021, cerrando una trayectoria que, aunque menos visible que la de otros miembros de su familia, fue fundamental dentro del funcionamiento interno del cine mexicano. Gilberto de Anda Serrano, nacido en 1955 en la Ciudad de México, es un actor, director, escritor y productor mexicano. Su carrera comenzó en la actuación durante la infancia, participando en numerosas producciones desde la década de los 60. Con el paso del tiempo, su interés fue más allá de aparecer frente a la cámara. Tras una etapa formativa que incluyó estudios en ciencias de la comunicación y un periodo en un colegio militar, se acercó de manera más formal al cine desde la escritura, aprendiendo el oficio de guionista junto a figuras importantes del medio. Esta combinación de experiencia práctica y formación lo llevó a convertirse en un creador integral. A lo largo de su trayectoria,
Ha participado en más de 100 películas mexicanas, no solo como actor, sino también como escritor, productor y director, consolidando una carrera multifacética dentro del cine comercial. En los años 80, dio el salto a la dirección, enfocándose principalmente en el cine de género. Sus trabajos se movieron entre el terror, el policíaco y la acción, géneros con fuerte conexión con el público. Su estilo se caracterizó por una narrativa directa, ritmo ágil y una clara orientación hacia el entretenimiento. Además, escribió varios de los proyectos que dirigió, lo que le permitió mantener un control creativo más amplio y consolidar su perfil como autor dentro de este tipo de cine. Su trabajo no se limitó al cine. En televisión, tuvo una participación importante desde finales de los años 80, cuando escribió y dirigió episodios de la serie La Hora Marcada en 1988. A partir de entonces, alternó entre la dirección, la escritura y la actuación en distintos proyectos televisivos. Con el tiempo, regresó a la pantalla como actor en diversas telenovelas, entre ellas Mi destino eres tú, El manantial, Alborada y Duelo de pasiones. También participó en producciones como La fea más bella, Fuego en la sangre, donde interpretó a un villano, y Mi pecado. Paralelamente, ha mantenido un papel activo dentro del gremio cinematográfico. Actualmente se desempeña como presidente interino de la Sociedad Mexicana de Directores, lo que refleja su compromiso no solo con la creación, sino también con la organización y defensa de la industria. Hoy con 71 años, continúa activo dentro del medio artístico, sumando actividades a su larga trayectoria. Gilberto de Anda tiene 2 hijas. Alexis de Anda, de 38 años, quien ha construido una carrera sólida y visible dentro del mundo del entretenimiento, pero siguiendo un camino completamente diferente al de su familia. Encontró su espacio en la comedia stand-up, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de este movimiento en México. Desde inicios de la década de 2010, formó parte de la primera generación de comediantes que consolidaron el stand-up contemporáneo en el país. Su presencia también se ha extendido a plataformas donde ha desarrollado especiales de comedia y podcasts, consolidando una identidad propia dentro del entretenimiento actual. Kimberly de Anda ha construido una sólida trayectoria en el ámbito del marketing y la comunicación digital, posicionándose como una figura destacada dentro del entorno corporativo en Latinoamérica. Su formación académica está respaldada por una licenciatura en comunicación por la Universidad Iberoamericana, base que le permitió desarrollar una carrera enfocada en la estrategia digital. Durante la época de oro, mientras muchas figuras destacaban frente a la pantalla, los de Anda estuvieron involucrados en distintas áreas de la industria. No solo actuaban, también producían, dirigían y escribían, lo que les permitió tener una visión completa del funcionamiento del cine como industria. Aunque cada uno tuvo una trayectoria distinta, todos compartieron una característica en común: la permanencia dentro de la industria. Esto es relevante, ya que el cine mexicano ha tenido etapas de gran auge, pero también periodos de crisis, en los que muchas carreras no lograron mantenerse. La familia de Anda estuvo presente en varias de estas etapas, desde el auge de la época de oro hasta el cine comercial de los años 70 y 80. Supieron adaptarse a los cambios en los modelos de producción, en los géneros y en las necesidades del público, lo que les permitió mantenerse activos durante décadas. Incluso en momentos en los que el cine mexicano perdió presencia internacional o enfrentó transformaciones importantes, la familia continuó trabajando dentro del medio. Esta capacidad de adaptación forma parte central de su legado. En las generaciones más recientes, esta continuidad no necesariamente se mantiene en el mismo formato. Algunos miembros han migrado hacia la televisión, el entretenimiento digital o la comedia, reflejando los cambios en la industria audiovisual. Otros han optado por mantenerse fuera del ámbito público, lo que también muestra una evolución
en la forma en que las nuevas generaciones se relacionan con el legado familiar. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias como esta. Hasta la próxima.